Antes de comenzar, vamos a explicar un poco cómo se ejecutan los programas. Para que el procesador ejecute nuestros programas, va a tener hilos. Un hilo es la unidad básica de utilización del CPU. Dependiendo de nuestro CPU, podemos tener uno o varios hilos. Ahora, cuando nosotros ejecutamos un programa, este va a tomar un hilo de los que estén disponibles. Vamos a decir, vamos a imaginar que cuando ejecutamos nuestro juego, tomamos este hilo. Ok, todo el proceso de nuestro juego se ejecuta en un solo hilo. Ahora, si aquí en alguna parte tenemos una tarea muy pesada que ocupa cierto tiempo, de este punto a este punto, no va a ejecutar nada más que esa tarea pesada. Entonces, como nosotros no queremos que nuestra aplicación se trabe, podemos hacer algo que se llama paralelismo. Podemos utilizar otro hilo. Entonces, en este punto, yo voy a mandar una tarea a un hilo alternativo. Esa tarea se va a ejecutar aquí y cuando esté lista va a regresar a el hilo principal. Aquí podemos ver que nuestro hilo principal no se ocupó con esta tarea, por lo tanto nuestra aplicación no se congeló. Cuando nuestro programa se comporta de esta manera, se le llama programar en paralelo o programación multihilos. Nosotros hasta ahora no estamos utilizando esto. Y aquí tenemos dos hilos trabajando simultáneamente. Pero aquí lo interesante es que nuestro programa, digamos que siempre va a tener un hilo principal, que en este caso es este. Y este es quien se va a encargar de manejar los hilos secundarios. Si yo en este punto envío un proceso a el hilo secundario, pero yo requiero a continuación el resultado de ese proceso, bueno, nuestro hilo se va a pausar, por lo tanto, no tiene mucho caso mandar la tarea a un hilo secundario, ya que nuestra aplicación de todos modos se va a congelar. Por ejemplo, si yo quiero mandar un archivo muy pesado por internet, puedo mandar a un hilo secundario la carga de este archivo. Este hilo se va a encargar de mandarlo y cuando termine nos lo va a informar a el hilo principal. Mientras tanto, yo aquí puedo seguir haciendo otras cosas. Ahora imaginemos que en este punto yo requiero un dato de internet. Por lo tanto, mi aplicación va a mandar una petición a un servidor. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a tardar este servidor en respondernos. Así que en nuestra aplicación vamos a dejar un recordatorio que nos va a avisar cuando el servidor responda. Mientras tanto, nuestra aplicación no se congela, podemos seguir haciendo otras tareas. Entonces, en el momento que el servidor responda a nuestra petición, nosotros aquí podemos retomar la tarea que estábamos haciendo. Nuestro hilo principal no se va a congelar, únicamente va a esperar a que la respuesta regrese. Ok, a esto se le llama asincronía. Aquí podemos ver que en ningún momento estamos utilizando otro hilo. Ahora, imaginemos un tercer caso. Yo tengo tres tareas, así que lo que vamos a hacer es no resolverlas completas. Vamos a resolver únicamente una parte y pasaremos a la siguiente. En este punto, tenemos la ejecución de nuestro hilo principal. Vamos a resolver una parte de la tarea naranja. Ahora resolveremos una parte de la azul, después una parte de la tarea verde y seguimos con el procesamiento de nuestro hilo principal. Después volvemos a hacer lo mismo. Ejecutamos una parte de la naranja, una parte de la azul y una parte de la verde. Después regresamos al hilo principal y volvemos a hacer lo mismo hasta que estas tareas sean completadas. O sea que tenemos varias tareas que están concurriendo en el mismo hilo. En el caso del paralelismo, si la tarea adicional traba el hilo, lo que va a hacer es que se va a trabar el hilo secundario. Ahora, en el caso de la sincronía, si esta tarea se traba, nunca tendremos la respuesta o tal vez la tengamos mucho después. Pero esto tampoco va a trabar nuestro hilo principal, únicamente seguiremos esperando por la respuesta. Ahora, en el caso de la concurrencia, si alguna de estas tareas traba nuestro hilo, por ejemplo aquí la tarea verde, como estamos trabajando sobre un solo hilo, pues el hilo quedará trabado y nuestra aplicación se va a pasmar. Ahora, en Unity tenemos estas tres opciones. Podemos trabajar en paralelo, podemos trabajar con asincronía y también podemos trabajar con concurrencia. Bueno, vamos a dejar el caso de paralelo para el siguiente proyecto, ya que es algo un poco más complejo.
Vamos a dejar el caso de la asincronía cuando estemos trabajando con peticiones web. ¿A qué me refiero? Cuando estemos haciendo multijugadores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con concurrencia. Ok, ahora voy a ir al jugador y aquí en el Player Controller voy a editar el script. Ok, lo que voy a querer hacer es que cambie de color a lo largo del tiempo. Ok, ahora regresaré a la escena. Muy bien, aquí voy a asignar esos colores. Primero voy a subir el alfa a 1 para que se pueda ver. Ok, ahora voy a querer que cada segundo cambie de color el personaje entre estos tres colores. Ok, para cambiar el color tengo que hacer referencia a la propiedad color del sprite renderer. Así que voy a crear un campo para asignarlo. Bueno, aquí voy a asignar ese componente. Ahora, en el start, yo podría hacer lo siguiente. Podríamos decir que el nuevo color va a ser color 1. Después de un tiempo podríamos hacer que sea color 2 y luego que sea color 3. Pero aquí voy a tener un pequeño problema. El método start se va a ejecutar todo de una vez. Yo no puedo esperar entre este cambio y el siguiente un segundo. Bueno, aquí es en donde nos ayudan lo que vamos a ver ahora, que son las corrutinas. Podemos ver una corrutina como un método que se va a ejecutar durante varios fotogramas. Ok, tal vez alguno diga, bueno, tenemos el método update, que de hecho se va a ejecutar una vez por fotograma, pero el método update se ejecuta completo. O sea, entre cada fotograma ejecuta todo el método update. Y lo que yo quiero hacer es que se ejecute únicamente una parte, después pausarlo, y en el siguiente fotograma ejecutar otra parte, pausarlo y así sucesivamente. Entonces, aquí voy a escribir un método privado. El tipo devuelto será iEnumerator. El nombre del método será cambiar color. Ok, aquí hay algunas cosas que debemos ver. Ahora, una I mayúscula antes de un tipo nos va a indicar que este tipo es una interfaz. Las interfaces son algo de la programación orientada a objetos que veremos un poco más adelante. Y nos dice que esta interfaz admite una iteración a través de una colección no genérica. Cuando veamos más estructuras de datos, veremos esto. Pero lo que yo quiero hacer diferencia es que en el lenguaje C Sharp, la interfaz enumerator se utiliza para colecciones. Y aquí en Unity, esa misma interfaz, además de poder utilizarla para trabajar con colecciones, tiene una implementación propia que son las corrutinas. El por qué una corrutina nos regresa a un enumerator, bueno, esto es algo propio del funcionamiento de Unity. No se confundan, si están dentro de Unity y ven un enumerator, puede hacer referencia a una colección o a una corrutina. En este caso no vamos a trabajar nada de colecciones por ahora, así que todo esto me voy a referir a corrutinas. Como les mencionaba, una corrutina es un método
que se ejecuta durante varios fotogramas. Entonces vamos a poner estas instrucciones aquí en esta parte. Aquí arriba las voy a comentar. Ahora, aquí tenemos un error. Nos dice que no todo el código regresa a un valor. Bueno, si recuerdan, nosotros en una función para regresar un valor, utilizamos la palabra return y después el valor. Cuando trabajamos con esta interfaz, el return se escribe algo diferente. Tenemos que escribir antes del return la palabra yield. Y aquí podemos regresar un enumerator o en este caso voy a regresar un nulo. Ahora, como yo les mencionaba, lo que queríamos hacer es que entre el cambio de color se haga una pausa. Así que aquí, en cuanto llamemos al método, vamos a querer que haga una pausa. Yo les mencioné que requerimos un yield return. Y lo que aquí vamos a regresar es un nuevo enumerator. En este caso, tenemos algunos ya predefinidos. Los más importantes son los siguientes. Wait 4 seconds. Y aquí entre paréntesis especificamos el tiempo. Y el segundo es wait 4 seconds real time. La diferencia entre estos es que este va a ser afectado por la escala de tiempo, lo que hemos visto anteriormente. Por ahora me voy a quedar con este. Ok, esta instrucción va a hacer que se espere un segundo antes de continuar con la ejecución del método. Por lo tanto, cuando llamemos a el change color, lo primero que leerá será este. Esperarse un segundo, ok. Después va a cambiar de color. Después queremos que vuelva a esperarse un segundo, que cambie de color, que se espere un segundo y que cambie de color. Ok, aquí ya estamos regresando a algo, así que no es necesario esta instrucción de momento. Dentro de un enumerator tenemos que utilizar mínimo una vez un yield return, ya sea que regresemos otro enumerator como en este caso, o que regresemos un nulo como lo teníamos hace un segundo. Ahora a este método no lo podemos llamar como lo hemos estado haciendo, no podemos hacer esto. Bueno, de hecho podemos hacerlo, pero ahora este enumerator lo tendremos guardado en la variable. Aquí podemos ver que, como era de esperarse, si este método regresa a un enumerator, entonces esta variable va a ser de tipo enumerator. Yo tengo una instrucción especial que únicamente puedo utilizar dentro de las clases que hereden de MonoBehavior. La instrucción es comenzar coroutine o start coroutine. Aquí está. Y entre paréntesis le vamos a pasar el enumerator que queremos ejecutar, que podríamos pasarle como tal la función, o podemos pasar uno que tengamos guardado en una variable, como aquí en este caso. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Ok, aquí podemos ver que cada segundo nuestro jugador cambia de color. Bueno, aquí se detuvo porque se terminó el enumerator. Lo que pudimos ver es que cambió al color 1, después al color 2, después al color 3 y aquí se termina. Entonces en este punto lo que queremos hacer es que vuelva a regresar, por lo tanto vamos a hacer recursión. Se le llama recursión cuando llamamos a un método dentro de sí mismo. Así que aquí, como les comentaba, un yield return puede aceptar un nulo o otro enumerator. Y en este caso, changeColor es un enumerator. Así que lo vamos a pasar aquí. Vamos a ver qué sucede. Ok, podemos ver que hace lo que esperábamos. El cambio de color continúa. Ahora, aquí algo interesante. Podemos comenzar una corrutina de esta forma. Esto se le llama una corrutina anónima. Pero nosotros podemos tener una named coroutine. O sea, una corrutina nombrada sería. Yo puedo hacer esto. Ok, estoy guardando la corrutina en una variable. Es de tipo corrutina.
Y aquí algo que podemos hacer con las corrutinas nombradas es detenerlas. Nosotros tenemos el método stop coroutine. Y aquí vamos a pasar una corrutina que queramos que se detenga. Tenemos otra opción que es Stop All Coroutines, que va a detener todas las corrutinas que hayamos inicializado en este monoBehavior, o sea, en este componente. Y ahora, mencionando esto, una corrutina, como les mencionaba, únicamente se puede inicializar en un monoBehavior. Y esta corrutina va a vivir dentro del componente en el que la hayamos inicializado. Por lo tanto, si este componente es destruido, las corrutinas que vivan en él van a desaparecer. De momento esta va a ser una corrutina anónima y vamos a comentarla para que no se ejecute. Voy a tener aquí otra corrutina. Lo que voy a hacer aquí dentro será un ciclo for que va a ir desde 1 hasta 1.000.000. Y aquí dentro va a imprimir una línea. Ahí está. Bueno, aquí nos marca un error porque, como les comentaba, una corrutina siempre tiene que regresar un yield return. En este caso será un nulo. Bueno, tal vez 1.000.000 sea algo excesivo. Vamos a poner únicamente 1.000. Vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Ok, pues claro que no va a suceder nada porque no estamos llamando a esta corrutina. Entonces vamos a utilizar comenzar corrutina y aquí vamos a llamarla. Bueno, le voy a poner aquí 10.000. Ahora vamos a ver qué sucede. Y vemos que nos imprimió todas las iteraciones desde el segundo 1. O bueno, desde el primer instante. Ahora sigamos la ejecución de este método. Se llama, va a entrar al ciclo for, va a terminar el ciclo for y después termina la corrutina. Ahora, si yo aquí, después de imprimir la línea, regreso un null, vamos a ver cómo se comporta. Ok, aquí podemos ver que en vez de imprimirse todas las iteraciones al inicio, tenemos que se va a imprimir una por fotograma. Y ahora, analizando aquí, nosotros llamamos aquí a la corrutina, va a comenzar el ciclo for, va a imprimir la primera iteración y después va a regresar un nulo. Cuando nosotros regresamos un nulo, es equivalente a decir espera al siguiente fotograma. Entonces lo que estamos haciendo aquí es imprimir una línea, esperar al siguiente fotograma. En el siguiente fotograma, esta corrutina se va a retomar desde donde quedó. Por lo tanto, quedamos aquí, así que va a comenzar la siguiente iteración del ciclo. Va a imprimir y se va a esperar al siguiente fotograma. Después vuelve a imprimir y se espera y así sucesivamente hasta que termine las 1000 iteraciones. Bueno, vamos a quitar esta parte y vamos a quitar esta parte. Voy a regresar la corrutina que cambia de color. Yo mencionaba hace unos segundos que en el método start no podemos pausar su ejecución, se ejecuta completo y por eso utilizamos corrutinas. Bueno, pues resulta que el método start lo podemos convertir en una corrutina. Aquí tenemos enumerator. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta instrucción. Este método start seguiría siendo llamado al iniciar. Y aquí al final tendremos yield return y llamaremos al método start de nuevo. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Ok, podemos ver que funciona de la misma manera. Bueno, esto se los enseñé más que nada porque se puede hacer, no tanto porque recomiende hacerlo. Y esto es una recomendación personal. Yo siempre dejo el método start
como viene por defecto. Y si quiero hacer algo con una corrutina, prefiero crearla aparte y llamarla dentro del método start. Bueno, voy a cerrar este script.